Ya, entonces lo que vamos a hacer es crear primero dos cosas. Vamos a crear un archivo de proyecto para este ensamble en específico y vamos justamente a ensamblar las piezas que le subí ahí el Educando. Ya, ¿por qué vamos a crear un proyecto en específico? Porque cuando uno trabaja con varias piezas, es una buena idea tenerlas ordenadas en alguna carpeta aparte y además en un ensamble, o sea, perdón, en un subproyecto. Por lo tanto, en nuestra carpeta de este taller de Inventor, ¿cierto? Aquí creé una subcarpeta llamada ensambles. ¿Ya? Aquí coloqué dentro de esa carpeta una para estas piezas en específico, que el ensamble se llama Tool Clamp. ¿Ya? Y ahí están entonces las piezas que les compartí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es crear un subproyecto aquí dentro, ¿ya? Para que si quiero trabajar en este ensamble en específico, me vaya a buscar la ubicación de las piezas del ensamble del Google Clamp. Y ese lo voy a colocar dentro de nuestro proyecto mayor, que es modelado 3D, que es donde trabajamos todas las cosas de los días martes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de esa forma, uno va gestionando los proyectos y va dejando todo de forma más ordenada. Es una forma de trabajar. Entonces aquí voy a proyectos, vamos a crear un nuevo proyecto, proyecto usuario único. Recuerden que esto ya está en video, ya lo hemos hecho un par de veces. Entonces aquí vamos a colocar ensambles, va a ser un proyecto de ensamble general. Y aquí en la carpeta de proyectos, ¿cierto? Vamos y buscamos entonces nuestra subcarpeta ensambles. Ahí está. Entonces va a crear un subproyecto. Y le colocamos terminal y en ese vamos a trabajar. Ya, las piezas, si mal no recuerdo, me parece que están en pulgadas. Voy a abrir una. A ver. Claro, estas piezas están en unidades inglesas, pero el ensamble lo vamos a realizar en unidades métricas. Ya, por lo tanto, vamos a usar entonces esta plantilla de acá, nuevo ensamble. Ya, este es el entorno de ensamble. Es bastante sencillo y básicamente la pestaña ensamblar no tiene mayores herramientas que esta, en donde tenemos al lado izquierdo la inserción y creación de componentes. ¿Ya? Entonces nosotros podemos de aquí, desde la herramienta del lado izquierdo, insertar piezas ya creadas, insertar desde el centro de contenido, que es la biblioteca de Inventor, ya traer algunos otros archivos de forma externa. En esta herramienta crear, uno puede crear componentes, crear nuevas piezas a partir del entorno de ensamble. ¿Ya? Esto sirve mucho, por ejemplo, cuando dentro de un ensamble tengo que crear alguna pieza en específico que me calce con otras piezas. Es una buena idea entonces crearla desde el ensamble, porque así puedo tener la referencia de las otras piezas para espacio, o por ejemplo, si una pieza depende de la geometría de otra, también la puedo ocupar. ¿Ya? Entonces, esto de crear componente es básicamente como crear un nuevo archivo de pieza, ¿ya? Pero desde el entorno ensamble. Luego a la izquierda tenemos las herramientas de posición, ya, para desplazar piezas, para rotar piezas y acomodarlas, para posteriormente crear todas las relaciones. Ya, las relaciones es la parte más importante de los ensambles, que es cómo yo relaciono una pieza con respecto a otra, en cuanto a sus caras, sus aristas, ¿cierto? ¿Qué tipo de movimiento es el que necesito, eh, necesito que se ejecute, ¿cierto? Entre piezas, etcétera. Y bueno, después hay unas herramientas de patrón, al igual que en el 3D, también puedo hacer patrones de distintas piezas, de distintos componentes dentro de un mismo ensamble, ya para no tener que estar replicando, por así decirlo. Cuando tengo muchas piezas iguales, tener que replicar cada una de las relaciones a su vez. Ya, eso es todo básicamente de lo que es la pestaña ensamblar. Entonces, uno coloca piezas y le da restricciones, ¿ya? Y así se van elaborando los ensambles. En la segunda pestaña diseño hay algunas cosas más entretenidas respecto a lo que es ensamble. Ya puedo crear ensambles de conexión.
ya sea por pasadores, por perno. Puedo crear ensambles de estructuras desde la biblioteca de estructuras de programa. Ya están todos los perfiles estructurales ahí. Uno puede crear bastantes cosas. Tenemos varias herramientas de transmisión de potencia. ¿Ya? Todas estas herramientas ya están más o menos estandarizadas. Por lo tanto, uno no va y modela un eje, por ejemplo, como un IPTE o un engrane, como lo hicimos en el ejemplo, sino que usa estas herramientas, bueno, son más avanzadas, obviamente, hay algunos cálculos de por medio que no son atingentes a este curso, los van a ver probablemente más adelante, pero que permiten entonces elaborar estos elementos, ya que son bastante más estándar. Bueno, también tiene su herramienta de análisis de estructura respecto a lo que es la estructura. Ya, eso un poco herramientas de acelerador de diseño, que son parte también del ensamble, pero son mucho más avanzadas. Ya vamos a tratar de agarrar por lo menos la de estructura para que la vean. Ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a traer un par de piezas. Primero para ir identificando las distintas relaciones, luego vamos a traer las piezas del ensamble una por una y las vamos a ir ordenando para generar el ensamble completo. Pero primero vamos a probar solamente las relaciones que existan. Entonces, la herramienta insertar, vamos a hacer clic acá, y vamos a traer entonces esta pieza, el join plate. ¿Ya? Vamos a ir a elegir join plate y vayan todos hasta esta parte. Vayan a insertar componente, join plate, y cuando estén en esta ventana me dan un OK. En esta ventana entonces yo puedo insertar un componente o con el control puedo seleccionar varios componentes. De esa forma. Uy, los copié. Ahí sí. Entonces solamente voy a seleccionar join plate, voy a colocar abrir y va a aparecer el componente ahí como flotando en el espacio. ¿Ya? Entonces aquí hay dos cosas que les quiero mostrar primero antes de que lo hagan ustedes. Que yo puedo colocar tantos componentes como yo quiera, haciendo simplemente clic. Por ejemplo, un clic ahí, coloqué un componente. Voy a hacer otro clic por acá, otro clic por acá, otro por acá, otro por acá. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un ensamble no necesito dibujar la misma pieza varias veces, sino que traigo una pieza y la ensamblo cuantas veces quiera. Puedo hacer una copia de ella. Ya, eso una cosa. La otra cosa es que cuando estoy ahí y voy a posicionar una pieza, siempre es buena idea que la primera pieza que yo coloque en el ensamble quede justo en el origen. ¿Y cómo hago eso? Bueno, antes de hacer clic con el botón izquierdo, voy con el botón derecho del mouse y coloco aquí colocar fijo en origen. ¿Ya? Y voy a apretar escape una vez que ya inserte todas las piezas. Si se fijan entonces en el navegador del modelo, en este caso el navegador del ensamble, de la izquierda, aparecen el listado de las piezas que en estos momentos son parte de mi ensamble. Y aquí aparece la última como con un pincho. ¿Ya? Ese icono que aparece justo en la esquina. Eso quiere decir que esta pieza está fija. De hecho, yo la tomo y no la puedo manipular, no la puedo desplazar. Está totalmente fija en el origen. El resto de las piezas son todas flotantes. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tienen que siempre estar atentos. Que una pieza, al menos del ensamble, ojalá, ¿cierto? La pieza estratégica, la más grande, tal vez la base, esté fija en el origen. Ya, el ensamble no me puede quedar volando en el espacio. Porque si no, no voy a poder hacer las relaciones y va a perder funcionalidad. La idea es que siempre tenga una pieza al menos fija en el espacio. ¿Qué es eso? Entonces, me voy a quedar con esa fija, me voy a quedar con una suelta y voy a borrar el resto. Entonces las voy a seleccionando, simplemente las suprimimos. De esa forma las sacamos de nuestro ensamble. ¿Ya? Entonces, primera parte, eso, una pieza siempre fija. La otra pieza puede estar volando. Por lo tanto, las relaciones que yo pueda hacer de una pieza con respecto a otra, ¿cierto? Van a ser siempre con respecto a la que es fija, a la que no se mueve. Si vamos y miramos, por ejemplo, los planos de origen, que son estos, se fijan que quedan justo donde está el origen.
Ahí está el punto centro. Ahí está el 0, 0, 0. Entonces esa pieza quedó ahí bien puesta. Voy a volver a ocultarlos. Ya. Eso. Ya, si yo tomo una pieza y la arrastro de esta forma, ¿cierto? Yo la puedo posicionar en cualquier parte. ¿Ya? La herramienta de desplazamiento libre que está aquí a la izquierda arriba, justo en el grupo de posición, me permite hacer lo mismo. ¿Ya? La verdad todavía no entiendo para qué está esa herramienta, pero sirve para lo mismo. Ustedes la seleccionan, pinchan la pieza y con eso pueden moverla. Ya no, no es lo mismo. La que sí es interesante es la rotación libre. Porque si ustedes, por ejemplo, quieren rotar el entorno, ya sabemos que es con el Shift y la rueda del scroll, ¿cierto? Con eso movemos el orbit de todo el entorno o desplazándonos, ¿cierto? Con el cubo. Ya de esa forma nosotros podemos manipular todo el entorno. Pero rotación libre es justamente la rotación orbital, pero para una pieza en específico. Por ejemplo, voy a seleccionar esa y ahora puedo girar solamente esa pieza. Entonces, de esa forma yo puedo como orientarla, puedo moverla, ¿cierto? Cambiarle su posición para luego hacer las relaciones. Entonces, estas herramientas de posición son para eso, son para ajustar manualmente la ubicación de los componentes para luego hacer las relaciones si es que fuese necesario. ¿Ya? Entonces ahí la podemos dar vuelta y todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos claro? En el navegador de la izquierda, si ustedes abren alguna de las piezas, no van a encontrar las operaciones de trabajo con que fueron modeladas, porque este es el entorno de ensamble. ¿Ya? Lo que va a ir apareciendo acá van a ser las relaciones que van a tener las piezas entre sí. ¿Ya? Ahora, claro, cada pieza también tiene su propio carpeta de origen, si se fijan. Ya que es la carpeta de origen cuando modelamos la pieza. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos entrar a la pieza, a trabajar en ella? Podemos hacerlo de dos formas. Uno es haciendo clic con el botón derecho sobre esa pieza y le colocamos a abrir, por ejemplo. Eso nos va a abrir la pieza en otro archivo y aquí entramos entonces en el entorno de modelado. Aquí podemos hacer nuevamente, ¿cierto? Las distintas configuraciones, ¿cierto? Cambiar sus parámetros, etc. Otra forma es simplemente dándole doble clic. Si yo le doy doble clic a esta pieza, también entro en el entorno de modelado. ¿Ven? Ahí está la extrusión, ahí está el agujero, están los bocetos, pero la diferencia es que el resto de las piezas también quedan visibles, desactivadas, pero visibles. ¿Ya? Yo no puedo seleccionar la de la derecha, pero la veo. ¿Ya? Veo el modelo del ensamble. Por lo tanto, tenemos esas dos posibilidades. Podemos ir modificando una pieza sin perder de vista el resto de los componentes del ensamble, o simplemente podemos abrirla de forma independiente. Cuando ustedes abren el entorno de modelado de una pieza desde el ensamble, aquí a la derecha va a aparecer esta flecha que dice volver, aquí al final a la derecha. Con esa entonces volvemos al entorno de ensamble. ¿Ya? Entonces ese es el flujo de trabajo. Estamos, ¿cierto?, manipulando nuestro ensamble, de repente nos vamos a dar cuenta que tenemos que modificar algo, entonces le hacemos doble clic, ¿cierto? Modificamos algún parámetro en específico, voy a eliminar estos agujeros, ¿ya? Modificamos algo, voy a colocar volver y volvemos al ensamble. Ya todo se actualiza de forma automática. Ya ese es el flujo de trabajo. Doble clic, se modifica y siempre volver. ¿Ya? Lo recalco porque es clásico que cuando uno no maneja bien el entorno de primera, se confunde y no sabe en qué parte está del entorno. ¿Ya? Entonces recuerden la pestaña volver ahí, siempre presente, esa, volver. Ahí está. Ya, eso con respecto un poco a la manipulación. Manuel, dígame. Ya, esos ajustes se guardan en la pieza una vez que cierre el ensamble. Por ejemplo, mira, voy a colocar aquí cerrar y me va a preguntar si quiero guardar los cambios.
Ya, aquí si yo le coloco sí, no lo voy a hacer, pero si le coloco sí, me va a aparecer otra ventana diciendo que también hay cambios para cada una de las piezas. De ahí entonces tú puedes decir qué piezas se guardan, qué piezas no se guardan, o guardar todo, ¿ya? Entonces puedes guardar el ensamble y también guardar todos los cambios hechos en las piezas del ensamble. Aquí le voy a colocar cancelar. ¿Sí? ¿Te respondí tu consulta? Ya. Continuamos. Entonces ahora vamos a ver a la parte más importante, que es el tema de las restricciones. Aquí tengo dos herramientas de restricciones. Uno es la unión y el otro es la restricción. Yo no ocupo la unión por dos cosas. Primero, desde que uso Inventor, que de haber sido 2013, 2012, esta herramienta no existía. Entonces yo me acostumbré a hacer todo con restricción. Me parece, y bueno, y por eso no la uso, porque tampoco la sé usar mucho, para ser bien honesto. Pero el tema de la unión es cómo yo relaciono las piezas, pero sin restringir su comportamiento. Por lo tanto, por lo tanto, con la unión, por ejemplo, yo podría posicionar una pieza con respecto a otra, ¿cierto? Como aparece en la figura, ¿cierto? Dejarla con respecto a la base, pero eso no quiere decir que se vaya a mantener ahí, simplemente es como llevarla. En cambio, con la herramienta restricción, yo puedo configurar el comportamiento que tenga esa pieza, sobre todo cuando hay movimiento entre ellas. Por lo tanto, restricción es una herramienta mucho más completa que unión. Ya, por eso yo no paso unión, voy directamente a la restricción. Si alguien quiere meterse con unión como de forma autónoma, genial, después me explica a mí. ¿Ya? Entonces, vamos a usar todo con restricción. ¿Ok? Voy a abrir entonces la herramienta restricción. ¿Puedo abrirlo? No, no puedo abrirlo. Ya, y aquí en las restricciones hay varios subgrupos, hay varias herramientas, subherramientas dentro de esta misma. Ya están, como les dije, las herramientas de posición de ensamblado, y hay varios tipos, de coincidencia, de ángulo, tangente, inserción y simetría. Ya con todas estas, y a la vez varias soluciones que tienen, uno puede realizar casi todas las posiciones, en realidad todas las posiciones de una máquina, de un ensamble. Ya, después tenemos otras pestañas de movimiento, movimiento giratorio, movimiento transicional y, bueno, conjunto de restricciones que lo que hacen es configurar el movimiento que pueda tener una pieza con respecto a otra. Por ejemplo, aquí en la pestaña movimiento ya tengo dos posibilidades. Por ejemplo, el giro de una pieza con respecto a otra, como si fuesen engranes, en sentido contrario o en el mismo sentido. Ya, por acá tengo otra solución que es rotación y traslación, es decir, cómo gira una pieza al moverse linealmente otra. Entonces uno puede hacer esas cosas con la herramienta restricción, ¿ya? Respecto al movimiento. Pero nosotros vamos a hacer, para este caso, solamente restricciones de ensamble. Vamos a posicionar nuestro ensamble y después les voy a mostrar una manera de moverlo, ¿cierto? De animarlo. Entonces, dentro de las restricciones de ensamble, tengo varios tipos. Hay de coincidencia, ¿ya? Y para coincidencia tengo dos soluciones. Una solución de coincidencia, justamente, mismo nombre, y una solución de nivelación. ¿Ya? La diferencia es que la coincidencia lo que hace es alinear o hacer coincidir una cara con respecto a otra cara, o una geometría con respecto a una geometría. Puede ser, por ejemplo, aristas, pueden ser vértices, ya que yo relacione uno contra el otro. En nivelación solamente funciona con respecto a caras y lo que hace es nivelar las caras en la misma dirección. Ya, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, una flecha normal en esas caras, esas flechas quedarían apuntando en la misma dirección. ¿Ya? Niveladas. La otra es encontradas, en contra. ¿Ya? Son diferencias. Entonces aquí uno puede seleccionar qué solución es la que quiere dar. Aparte de eso, tengo una herramienta de desfase, es decir, puedo aplicar una cierta distancia para esa solución en particular. Y más abajo, activando aquí esta especie de flechas, ¿cierto? Tengo la posibilidad de agregar límites también, un máximo y un mínimo. Es decir, hacer una restricción en un rango, ¿ya? No con un valor exacto, sino que con un rango. Entonces vamos a ver cómo funciona esta, que es la más usada. Voy a pinchar esta coincidencia, voy a hacer clic entonces en una cara,
Ahí, se ilumina la cara, y voy a hacer clic ahora en la otra cara. Entonces, con esa restricción, lo que hacen es juntarse ambas caras seleccionadas. ¿Ven? La azul y la morada. Se pegaron. ¿Ya? Si estoy de acuerdo con esa restricción, le coloco entonces aceptar o aplicar para seguir realizando más restricciones. Mira, voy a cambiarla a nivelación. Aún no he puesto ni aceptar ni aplicar. Simplemente voy a cambiar la solución. Voy a colocar nivelación. Entonces, se fijan que las caras quedan en el mismo sentido. Por supuesto, las piezas quedan ahí encontradas. Hay que colocar más restricciones, ¿cierto? Para que eso no ocurra. Pero les quería mostrar eso, que las caras quedan en la misma dirección. Voy a apretar cancelar acá. Otra cosa, en restricción, ya, y en este en específico, en coincidencia, yo puedo seleccionar varios tipos de geometría. Voy a colocar aquí otra vista así para que se vea las aristas. Ahí sí. Ya, voy a acercarme bien acá. Ya, como consejo súper importante, igual cuando hagan ensambles y restricciones, hagan un buen zoom, ya, para manipular, ¿cierto? Para visualizar bien las superficies o las geometrías que van a ir tocando, van a ir restringiendo. ¿Por qué lo digo? Porque mira, yo puedo seleccionar caras, ¿ya? Y cuando voy a seleccionar caras aparece como una flecha normal a la cara. Puedo seleccionar, por ejemplo, aristas, en este caso un centro de circunferencia, o sea, ese punto verde, o si me voy por dentro, va a aparecer un eje. Entonces puedo seleccionar también caras cilíndricas. Entonces tengo caras planas, tengo centros, tengo cilindros. Puedo seleccionar aristas, puedo seleccionar vértices también. Por aquí, ¿no hay algún puntito? No. No, esto es muy circular. Ya, pero puedo seleccionar vértices. Entonces puedo seleccionar muchos tipos de geometría y las restricciones de cada una de esas geometrías no es igual a la otra. No es lo mismo que yo, por ejemplo, haga coincidir una cara contra una cara que un vértice con respecto a una cara, por ejemplo. Mira, voy a aplicar esa restricción y si se fijan, no es lo mismo porque va a poder rotar esa pieza. ¿Ven? No es lo mismo que si hubiera pegado cara con cara. Por lo tanto, es súper importante ver cuál justamente es la geometría que voy a seleccionar. Y para eso, como consejo, hagan un buen zoom, ¿cierto? Visualicen bien lo que van a restringir. Ya no lo hagan de tan lejos porque de aquí no se puede diferenciar qué es lo que quiero seleccionar. Al realizar cualquier restricción en el árbol de la izquierda, les va a quedar almacenada bajo las piezas. Entonces aquí el joint plate 1 con el joint plate 6 quedaron unidas mediante esta coincidencia número 1, que es la misma restricción. ¿Se fijan? Se comparte entre ellas. Por lo tanto, si ustedes quieren eliminarla, botón derecho, ¿cierto? La van a buscar, botón derecho, y le colocan aquí suprimir. Y se borra para las dos piezas. Entonces vamos viendo qué posibilidades tenemos. Ya, entonces vimos que podemos pegar cara contra cara o nivelar caras. Otra cosa que podemos hacer es alinear ejes. Ya para eso, ¿cierto? Usando la solución coincidencia, lo que vamos a hacer es seleccionar el cilindro interno de un orificio, por ejemplo, para que aparezca ahí el eje. Hago un clic y luego voy a hacer un clic, por ejemplo, en este otro cilindro. Voy a colocar aceptar. Bueno, ahí me cambia un poco las soluciones. Ya, al seleccionar cara cilíndrica me pone otras soluciones, ya que sean alineadas de forma opuesta, que sean de forma alineada, que básicamente hacia dónde van las caras, ya, o sin orientación definida. Entonces ahí ustedes pueden cambiar eso para rotar el sentido de unión. Voy a colocar aceptar. Entonces lo que hicimos con esta restricción fue alinear justamente ese agujero. ¿Ven? Que yo puedo rotar la pieza, puedo desplazarla hacia arriba y hacia abajo, pero sus centros siempre van a quedar alineados. ¿Ven? No la puedo separar de ahí. Ahí tenemos la de coincidencia. Diego dice, profe, ¿existe una forma de que las piezas no queden sobrepuestas con la restricción? En primera instancia, mira, sí, siempre se puede. Siempre hay una forma. Ya, aquí hay una, con respecto a la configuración, que no se las voy a mostrar ahora, porque no les quiero llenar de tanta información, pero se puede. Ahora, no es conveniente, eh,
cuando tú vas a desensamblar piezas, que las restrinjas inmediatamente en cuanto a lo que dices tú, que no queden sobrepuestas, porque podrían quedar lejos de tu visual. Ya ha pasado, me ha pasado incluso muchas veces que estoy ensamblando y de repente hago alguna restricción media forzada y esta pieza, pum, se fue para el otro lado. Y desapareció. Ya, pero en realidad no desapareció, sino que quedó muy lejos. Entonces, de repente se pierden esas piezas. Por lo tanto, yo no aconsejo quitar la restricción de que se sobrepongan. Ahí lo mejor es colocar las restricciones suficientes para que eso no ocurra. ¿Ya? Pero que todas sean manualmente puestas. ¿Ya? Que tú puedas decidir cuáles van, cómo van y todo. Ya para dejarlas ordenadas y no que se coloquen solas. Ya no sé si me explico. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a ensamblar, no veas como un problema que te queden sobrepuestas. Si te quedan sobrepuestas, por ejemplo, ahí quedó esa metida con esa, ¿cierto? De esa forma, ahí lo mejor siempre es salir, ¿cierto? De la herramienta de ensamblaje, usar la herramienta de rotación, desplazamiento o arrastrar la pieza para el lado y seguir ensamblando. ¿Ya? Para no perder el orden en las relaciones. Y es súper importante el orden en las restricciones, porque cuando trabajamos con ensambles de muchas piezas, suele pasar que el desorden hace que después el funcionamiento de ese ensamble no sea bueno, ya no funcione. En este caso, por ejemplo, si nos equivocamos en alguna restricción, probablemente no podamos moverlo, no sea funcional el ensamble. ¿Ya? Por lo tanto, siempre súper ordenado, restricción por restricción. ¿Ya? Primero hay que aprender a caminar para poder correr. ¿Sí? Diego, no sé si pude responder tu inquietud. Ya, ahí está. Veamos un par de restricciones más. Por ejemplo, restringir, a ver, otra que se use harto, ángulo, por ejemplo. Ya, pero antes de hacer ángulo voy a restringir, por ejemplo, esta arista con esta arista. Ahí, aceptar. Ahí quedaron unidas, como por esa línea, por ese borde. ¿Ya? Como una especie de bisagra, si lo quieren ver de esa forma. Entonces, con la restricción ángulo, yo puedo dar, ¿cierto?, algún ángulo en específico, ya sea de forma directa, es decir, no me acuerdo si era sentido horario o antihorario, pero en un sentido, de forma ángulo negativo, es decir, para ambos lados. Por ejemplo, si le coloco 45, puede ser menos 45 o 45, ya da ese rango, o con algún tercer vector. Eso es para hacer ángulos tridimensionales en el espacio, ya que no sean solo en el plano XY, XZ, Z y, sino que sean con tres componentes. Ya, por ejemplo, voy a hacer un ángulo directo con respecto de esta cara con respecto a la otra. ¿Ya? Entonces ahí quedó en 0 grados. Coloquemos, por ejemplo, 45 grados. ¿Ya? Entonces podemos dar, ¿cierto?, una orientación angular justamente con esa restricción de ángulo. Voy a apretar cancelar. Voy a borrar también la que hice. Solo a modo de mostrar algunas. ¿Cuál otra es bastante interesante? Esta de tangencia, ya sea tangencia interior, tangencia exterior. Voy a usar tangencia exterior. Por ejemplo, para ser tangente de una superficie cilíndrica con respecto a un plano. ¿Ya? Entonces, siempre van a quedar de forma tangente. Ya también se usa bastante esa. Cancelar. Ah, y el tema de los desfases, eso no lo había comentado. Y con eso ya podemos ir directamente al ensamble general. Voy a restringir, por ejemplo, cara contra cara. Esa cara con esa cara, ya van a quedar pegadas. Entonces aquí podemos darle un desfase. Por ejemplo, 10 milímetros, entonces va a tener justamente una separación de 10 milímetros entre las caras. ¿Ya? O podemos activar los límites. Por ejemplo, un máximo de 10 milímetros y un mínimo de 0. ¿Ya? Voy a colocar aceptar. Eso quiere decir, voy a darle aquí desde el lado, que yo puedo bajar hasta pegar la cara y puedo subir hasta llegar a los 10 milímetros. No me puedo pasar de eso. ¿Ya? Ese es el rango que les di de desplazamiento entre caras. ¿Ya? Ahí está la coincidencia. Y ahora, ese símbolo más menos indica justamente que tiene un rango de máximo y mínimo. Ahora, si yo quiero modificar alguna restricción,
¿cierto? Vamos al árbol del ensamble, ubicamos la restricción, botón derecho, y le colocamos edición. De esa forma volvemos a entrar, ¿cierto? A esa restricción en particular y desactivar, por ejemplo, máximo y mínimo y dejarlo, por ejemplo, con 10. Exacto. Aceptar. Ahí quedó fijo. Ah, mira, otra cosa. Aquí pareciera que se está moviendo, se está acercando, pero en realidad lo que está haciendo es alejándose de forma horizontal, porque yo no puedo subirla ni bajarla. Siempre va a mantener una distancia de 10 milímetros. ¿Ya? Pero vista desde otra perspectiva, pareciera que sí lo hace. ¿Ya? Así que ojo con eso. Les sugiero en ese sentido, vayan usando el cubo, ¿cierto? Para ver las distintas vistas ortogonales y ver si efectivamente se está desplazando o no. Si colocamos un isométrico, pareciera que sí. Juegos mentales, exactamente. ¿Ya? Así que ojo con eso, para que no se les pierda ahí el ensamble.